Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Eh, Vamos a orar para poner este espacio en manos de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos una vez más para bendecir y glorificar tu santo nombre. Te pedimos, oh Dios, que nos asistas de una manera especial en este espacio que nos permites, en tu misericordia, al estar expuestos a tu bendita palabra. Oh Dios, con tu Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, nuestros corazones y haz que estén dispuestos a escuchar, a entender lo que tú, oh Dios, nos tienes preparado en tu palabra para nosotros. Que eso nos permita crecer en tu conocimiento y en esa misma medida, oh Dios, podamos adorarte de mejor manera. Esto te lo rogamos en Cristo y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, acompáñenme inicialmente a lo que va a ser nuestro texto base, el cual se encuentra en Miqueas capítulo 5. Vamos a leer solamente el versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Apenas tengan el texto, por favor les voy a pedir que se coloquen en pie para honrar la lectura. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice lo siguiente: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, durante esta época, este tiempo, muchos hogares se reúnen para celebrar lo que se conoce como la Navidad. Es una época que de cierto modo promueve la unidad familiar en el hogar. Muchos, a pesar de ignorar las implicaciones de lo que realmente significa la Navidad o Natividad o el nacimiento. Por otro lado, y pese a que muchos no están familiarizados con algunos textos bíblicos con relación a esta temática o a este evento, saben que el Hijo de Dios se hizo hombre y nació como un niño. Y ese es en parte el verdadero sentido también de la Navidad, del recordar el día del nacimiento de Jesús, el día en que Dios se hizo hombre por amor a la humanidad. Pero ese nacimiento, Navidad, solamente se convierte en un eslogan, una frase comercial. Es de alguna manera una fachada, pues el nacimiento de Jesús resulta no ser el centro de celebración, aunque se mencione también, pues ignoran el tan grande misterio que tienen frente a sus ojos, que es revelado en ese evento. Esta, en vez de ser una celebración, mis hermanos, solemne, independientemente de si es la época o no en la cual este evento tuvo lugar, esta celebración se convierte en gran parte o para gran parte de las personas en un momento propicio para el derroche, el perderse en ciertos vicios que ofrece este mundo. Pero, mis hermanos, no es mi intención en este momento tratar la forma inadecuada en que se celebra este evento, lo que es la Navidad. Ya esto será asunto de otra clase, de otra escuela. En esta ocasión hemos querido traer una escuela de transición en torno a este asunto del nacimiento de nuestro Salvador, pero desde una perspectiva bíblica. Y aunque no nos enfocaremos hoy en ese evento en particular, es el nacimiento, ya como les dije, ya también será asunto de otra clase. En la mañana de hoy en particular nos dirigiremos o nos centraremos a examinar en las Escrituras aquellos anuncios
tocantes al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Veremos cómo las Escrituras narran en ciertas épocas del antiguo Israel, cómo se da ese anuncio acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se encuentra narrado en los Evangelios y la mayoría de personas asume que solo allí se encuentra esta historia. Muchas personas creen que lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús solamente se centra en ese momento en particular, su nacimiento. Sin embargo, cientos años antes que Jesús naciera, los profetas ya habían anunciado su llegada. Y para nuestra edificación y para consuelo del mucho pueblo, esto fue quedando registrado. Y mis hermanos, hay muchas profecías que se refieren a la llegada de Jesús y su nacimiento. Textos que estaremos citando en la clase de hoy. Bueno, mis hermanos, y una de las creencias básicas del cristianismo es que Dios se despojó a sí mismo para poder manifestarse como hombre. Dios había anunciado que iba a venir un Salvador al mundo para liberarnos de nuestros pecados. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Ahora, su llegada no solamente fue anunciada, sino que además fue detallada en varios aspectos por los profetas. Y al estudiar, mis hermanos, los libros de los profetas del Antiguo Testamento y comparándolos con el nacimiento o con el acontecimiento que se narra en los evangelios en torno a este evento en particular, podemos ver que las profecías sobre la llegada del Mesías se cumplen perfectamente o exactamente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas del Antiguo Testamento, mis hermanos, también profetizaron de muchos de los acontecimientos futuros del Hijo de Dios. Su nacimiento, su muerte, su resurrección, todo lo que él padecería. Las Escrituras daban a conocer su nombre, el nombre de su madre, su pueblo en el cual nacería, las circunstancias humildes y muchas otras profecías que tenían que ver con su vida. Ahora, ¿qué detalles nos dan la Escritura acerca del nacimiento de Jesús? Y eso es lo que vamos a estar viendo alrededor de varios textos. No pretendo que esta sea una escuela larga, pues nos centraremos solamente en textos puntuales que tienen que ver más que todo con el nacimiento o con la anunciación, el anuncio de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Un primer texto que citaremos nos habla y nos dice que un niño nacerá. Y es el texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Mis hermanos, varios siglos antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías escribió las cosas que le fueron reveladas acerca de las circunstancias en las que venía a nacer el Cristo. Esta profecía, mis hermanos, nos brinda en pocas palabras valiosa información sobre el Salvador y la función que desempeña en su vida y en el plan del Padre Celestial. De manera más directa, Isaías usó la herramienta literaria que es común de esta cultura semítica, haciendo repeticiones para enfatizar sobre ciertos puntos. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Al mismo tiempo, reconocemos la mano del Espíritu Santo en la redacción. Isaías no lo hace simplemente porque sí, hay una influencia también del Espíritu Santo en medio de esto para hacer cierto énfasis sobre ciertos aspectos puntuales. Mis hermanos, esta gloriosa profecía del nacimiento del Mesías le recuerda a Israel que el Mesías que traería la victoria sería un hombre.
Teóricamente, mis hermanos, el Mesías podría haber sido un ángel o una especie de superhombre. El Mesías podría haber sido un Dios sin humanidad, pero en realidad ninguna de estas opciones hubiera calificado para el Mesías para ser nuestro Salvador y al mismo tiempo también nuestro sumo sacerdote, como lo es Jesús. El niño tenía que ser nacido. Este niño sería un hombre, pero más que un hombre también es eterno, es el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, cuando se menciona y llamarás su nombre, que se menciona en este texto, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La idea, mis hermanos, del texto no es dar un nombre específico o por asignarle un nombre como tal, o referirse a un nombre de una manera literal. Más bien esto revelan ciertos aspectos de lo que es su carácter, describen quién es él y qué ha venido a hacer. Y así mismo vamos a ver en otros textos cómo también se le da un nombre a Jesús. Pero como les indico, y esto es importante, cuando esos nombres tienen relación con Dios, no reflejan como tal, no implican como tal un nombre, sino que más bien buscan de cierto modo revelar algo de Dios, en este caso su carácter. Las palabras que se nos mencionan por lo menos en este texto, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Asimismo, más adelante, otro detalle que es revelado y hecho, Isaías, que también de ellos es contemporáneo con Miqueas. Aquí vemos en el capítulo 7, en el versículo 14, otro detalle aún más, o un detalle un poco más específico con relación al tema del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 7, versículo 14, nos da un detalle aún más puntual, nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Señal de qué? De la venida, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y aquí nuevamente, y llamará su nombre Emmanuel. Nuevamente vamos a ver cómo en Mateo también se nos menciona, o Mateo cita esta profecía y traduce este nombre, dice, llamará su nombre Emmanuel, el cual se traduce como Dios con nosotros. Este, mis hermanos, es uno de los versículos más famosos de la Biblia y mucho tiene que ver con esta época, bastante citado en esta época. Pues en él Dios le promete al pueblo de Judá que enviará una señal para mostrar que está con ellos. Esta señal, mis hermanos, menos que el nacimiento, tiene que ver con el nacimiento de un niño que será llamado Emmanuel. Este versículo ha sido muy importante en la historia del cristianismo, ya que los cristianos creen que este niño es Jesucristo, quien nació de una virgen. Es un recordatorio poderoso de que Dios está con nosotros en todo momento. Nos asegura que tenemos un propósito de vida y que Dios está trabajando en nosotros para lograrlo. Ahora, con relación a este texto y al nombre que le he dado a este niño que habría de nacer siglos después, hay algo que quiero resaltar y de hecho nos haría recordar un poco también las clases que hemos tenido con relación al libro del Éxodo. ¿Qué sucedió, mis hermanos, qué sucedió en el Edén con Adán y Eva? Ellos pecaron y algo sucede en ese momento que ellos desobedecen a Dios. ¿Qué sucede? Hay una muerte, es introducida la muerte en el mundo y no solamente el hombre ya ahora muere físicamente, sino que ahí también hay una muerte espiritual. Y una muerte, ¿la muerte qué significa? Estamos hablando de que es una separación, hay una separación.
la comunión que ellos tenían con Dios es disuelta por causa de esa desobediencia. Entonces, es importante también tener presente, mis hermanos, que nosotros, que hemos sido creados a imagen de Dios, hemos sido creados para vivir en comunión con Dios. Este texto en particular, este nombre que le es dado a Jesucristo, a ese niño que habría de nacer, que es Dios con nosotros, es un cumplimiento también de esa promesa de Dios, que Él estaría en medio de nosotros. Vemos cómo inicialmente es dado en el tabernáculo, que lo estudiamos en escuelas pasadas, cómo ese tabernáculo manifiesta el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Vemos cómo luego de la construcción del tabernáculo, ya en el capítulo, ya fue hasta el capítulo 39, 40, que termina la construcción del tabernáculo, y dice que una nube cubre el tabernáculo. Dice que Moisés no podía ministrar en él porque la gloria de Dios estaba en ese tabernáculo. Y más adelante también sucede lo mismo con el templo. Y ahora, este texto nos dice que ese niño que habría de nacer, cuando él dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, nos está indicando, mis hermanos, también que ese niño, o en él, vamos nosotros a tener de cierto modo una comunión con Dios. Es en él en que Dios también se va a hacer manifiesto a nosotros. Y aquí recordamos una vez más un texto que hemos citado muchas veces acá con relación a este asunto en particular, y es que es en el Evangelio de Juan, cuando dice, y acá el verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Ese texto en otras traducciones dice que se tabernaculizó también entre nosotros. Ese tabernaculizó tiene mucho que ver con el hecho de que es en Él, en Jesucristo, en el cual hallamos nosotros comunión con Dios. Comunión con Dios. Y como les decía, forma parte también de las promesas que Dios hace al pueblo, es de habitar en medio de nosotros, como nuestro Dios. Ahora, para seguir avanzando en cuanto a estos detalles que nos dan ciertos textos con relación a este asunto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otro detalle particular que nos dice es que será de la tribu de Judá. En Génesis, capítulo 49, versículos 8 al 10, nos dice lo siguiente. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silot. A él se congregarán los pueblos. Ahora, mis hermanos, este pasaje en particular, aquí Jacob está dando un discurso profético a cada uno de sus hijos. Vemos cómo en el contexto básicamente Jacob menciona a cada uno de sus hijos y sobre ellos da una bendición. Cuando llega el turno de Judá, él dijo que uno vendría de esta tribu y reinaría para siempre. Jacob usó la profecía la metáfora de un león para referirse a este gobernante. Los leones son fuertes, poderosos y muy temidos. Casi nadie se les atrevería a meterse con ellos. Entonces, cuando Jesús es llamado, mis hermanos, el león de Judá, es porque Él es el cumplimiento, mis hermanos, de esa profecía, de esa bendición que es dada acá a Judá, de parte de Jacob, su padre. Él es el rey prometido que reina para siempre, fuerte, poderoso como un león. Vemos como también luego Mateo, en capítulo 1, versículo dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Nuevamente también el autor de la carta a los hebreos
allá en el capítulo 7, versículo 14, dice, porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto ya tiene que ver también con otro asunto, pero vemos como cada profecía que da en el Antiguo Testamento y todos estos señales con detalles, con cada uno de esos pequeños detalles que es mencionado, mis hermanos, cuando llega el momento de cumplirse, que Jesús viene, es cumplido cada uno de estos detalles en su persona. Y asimismo, no solamente vemos con el asunto que tiene que ver con su nacimiento, sino también con su muerte, los padecimientos. Y vemos cómo las profecías del Antiguo Testamento son tan detalladas en hablar acerca de este asunto. Ahora, también nos dice que nacerá en la ciudad de Belén. Nuestro texto inicial de Miqueas, capítulo 5, verso 2, que nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y dice, y sus días son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mis hermanos, este texto, o el contexto histórico de este texto, se da en una época bastante difícil para el pueblo de Israel. Una época bastante difícil en la cual, mis hermanos, ellos tenían por un lado una decadencia moral, hablando internamente, había una decadencia moral del pueblo. Asimismo, ellos estaban en peligro de que los asirios los invadieran. Y eso es lo que se va a ver mucho más adelante, que ellos sufren más adelante una humillante derrota por parte de los asirios. Era sin duda, mis hermanos, una época bastante difícil. Por un lado, la decadencia moral del pueblo y acá, de una manera externa, el peligro que representaban los asirios en esa época. Pero a pesar de ese oscuro panorama, el profeta Miqueas anuncia la llegada del Mesías, aquel que se convertiría en el Señor de Israel. Ahora, para los judíos, a pesar de los años, en cada generación era un anuncio que estaba en sus mentes. Es importante, mis hermanos, notar que el profeta Miqueas aquí menciona el preciso lugar donde que ocurriría el evento más importante de toda la historia de la humanidad, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos destacar que después de esta profecía es dada, su cumplimiento tendría lugar 700 años después. Debemos decir que lo más destacado no fue la elección de Belén como su lugar de nacimiento. Lo que destaca este relato es que después de lo que ocurrió en el versículo anterior, versículo 1, siglos después alguien nacería del linaje de David en Belén. Ahora, aquel que había hecho promesa a David, que los profetas transformaron en un lema del Antiguo Testamento, sería aquel que vendría del linaje de David y ocuparía el trono de David y que llegaría a llevar a cabo ciertas obras en la tierra que ningún otro podría hacer. Bueno, otros aspectos, otros detalles que nos revela también este texto, tienen que ver con la naturaleza de aquel que vendría a ser gobernante. Primero nos revela parte de su naturaleza y también nos habla acerca de lo que de la naturaleza también del gobierno o de lo que él vendría a hacer. En ese mismo texto de capítulo 5, versículo 5, nos revela algo mucho más importante con relación al tema de cuál sería su función. Dice, y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestro palacio, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastará, versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo de que da a luz
que ha de dar a luz el resto de los hermanos y volverá con los hijos de Israel. Y este apacentará, versículo 4, y este apacentará con poder de Jehová, con grandeza del hombre de Jehová su Dios, y morará seguro porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Este detalle particular que nos menciona acá, el versículo 4 de este mismo capítulo, nos habla acerca del tipo de gobierno. No solamente habla de que será Señor, porque básicamente también la intención del texto se convertirá en Señor del pueblo de Israel, pero asimismo también será su pastor de este pueblo. Entonces eso nos habla mucho acerca de lo que es el carácter también de su gobierno. Ahora, el texto también nos menciona otro detalle relevante. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mis hermanos, este personaje que iba a salir de Belén, una ciudad muy pequeña al sur de Jerusalén, a unos 10 kilómetros de distancia. ¿De quién aquí está hablando Miqueas al decir sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad? Y esta, mis hermanos, es una declaración bastante importante a resaltar. Bueno, mis hermanos, el idioma hebreo describe esto como una manera de una manera muy vívida o resaltante. Es decir, desde el más remoto pasado hasta el más lejano futuro, tú eres Dios. Uno puede pensar tan lejos como sea posible hasta que pueda imaginarse. Él es Dios, es lo que básicamente nos está declarando esta expresión. Él salió desde la eternidad para encontrarse con nosotros. Esta frase puede referirse también al futuro y a la eternidad. Entonces, este detalle de sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos habla, mis hermanos, de un aspecto muy puntual acerca de la naturaleza de este niño que habría de nacer. Y es que no es un niño común. No, y esto también para aclarar acerca del hecho de que si ese fue el momento en el que Jesús vino a existir. Entonces, este texto nos deja muy en claro de que Él existía desde la eternidad. Él viene desde la eternidad. Solo que en el tiempo, el Espíritu Santo crea una naturaleza humana y la une a esa divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es que se da su nacimiento. Ahora, para seguir avanzando, otro detalle que también nos narra la Escritura con relación a este niño que habría de nacer, dice acerca de su linaje familiar. Dice de Abraham e Isaac en Génesis, capítulo 21, versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes por el muchacho, ni por tu sierva. Escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Más adelante en Jacob, número 24, en los versículos 17 y 19. Dice, lo veo, mas no ahora. Lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Y el versículo 19, de Jacob saldrá el vencedor y destruirá lo que quede de la ciudad. En Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de las raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. El texto que también habíamos citado. Cuando se menciona también que es del linaje de David, vemos en Isaías capítulo 9, verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y mis hermanos, vemos después nuevamente que esa genealogía de Jesús es registrada en Lucas y en Mateo. Lucas da un listado de los ancestros de los padres de José. En Mateo
una lista de la línea paterna de María. Ahora, ¿qué más nos revela la Biblia acerca de este evento de nacimiento? Dice que unos reyes le traerían regalos. En Salmo capítulo 72, versículos 10 y 11 dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presente, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y esta es un detalle bastante conocido, mis hermanos, sobre todo en esa época. Recuerdan en el texto de Mateo capítulo 2, en los versículos que van del 1 al 12, donde se nos cuenta el viaje de unos sabios del oriente, los cuales siguieron una estrella que los llevó directamente al niño Jesús. Sabían que no era un niño cualquiera y por eso les llevaron presentes. Vemos que en el versículo 11 de ese capítulo nos dice: y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Mis hermanos, y no eran tres reyes magos como lo menciona la tradición. Muy probablemente era un gran séquito de reyes del oriente. Y esto, sin lugar a duda, llenó de cierto modo a Herodes con una paranoia impresionante cuando estos se acercan a preguntar por ese niño que nacería, que se convertiría en el rey de los judíos. Y es cuando este rey Herodes pregunta dónde habría de nacer. Y es donde los estudiosos de la época le citan las profecías de Miqueas, donde habla acerca del lugar de nacimiento de este Salvador, este rey del pueblo de Israel, que sería el lugar, o le indica el lugar exacto en el cual nacerían. Y es donde nuevamente donde se nos da la narrativa de aquella masacre que ocurriría con los primogénitos y con los niños que habrían de nacer. Y de esto también se nos indica en el Antiguo Testamento, de esta masacre que ocurriría en aquellos tiempos con esos niños. En Jeremías, capítulo 31, versículo 15, nos dice lo siguiente: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Mis hermanos, inmediatamente antes del cumplimiento de la profecía, el ángel Gabriel, también enviado de la presencia de Dios, repitió la promesa a la Virgen escogida, María de Nazaret. El mismo mensajero también habló del profeta Juan el Bautista, quien había de nacer para preparar la vía para el Cristo que estaba por venir. Recordemos ese texto bastante famoso en el cual el ángel se acerca a María y le habla y le dice acerca de lo que había de suceder con ella. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ella había sido escogida para ello. Mis hermanos, en el tiempo en el que vivió Jesús, más que nunca, se esperaba la venida del Mesías, pero se había falseado el concepto que de él se había dado por los profetas. En su gran mayoría los judíos contemporáneos con Jesús esperaban un Mesías que les traería una bonanza o un gran jefe político. Y mis hermanos, ese fue básicamente el problema de los judíos, el no distinguir cuál era su verdadero problema. ¿Por qué se les daría a este Salvador, a este Señor? Ellos ignoraban cuál era su verdadero problema y por eso ellos se enfocaron en lo que vivían en el momento y era la opresión del Imperio Romano. Y por eso era tan esperada la venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles eran esas concepciones que habían en las mentes de los judíos de esa época con relación al Mesías prometido? Bueno, ellos tenían en mente que ese reino mesiánico sería un periodo de prosperidad material obtenida sin cansancio ni molestia y en la liberación del dominio extranjero, en este caso por Roma. Los mismos apóstoles no concebían que Jesús hablara de su muerte en la cruz para atraer así a todas las cosas. Ellos
para ellos era difícil aceptar que Jesús había venido para morir. Fue algo que ellos más adelante también entendieron. Otro concepto, otra percepción errada que ellos tenían acerca de este Mesías es que los rabinos concebían el Mesías futuro como un jefe político, el restaurador de la dinastía davídica. Y una tercera concepción que ellos tenían en mente, esta tercera corriente hacía coincidir con la venida del Mesías con el fin del mundo. El reino mesiánico se realizaría en otra vida. Todas estas concepciones, mis hermanos, estaban muy, muy alejadas de lo que realmente se revelaba en las Escrituras acerca de lo que sería el Mesías. Y es por eso, mis hermanos, que ellos, al tenerlo de frente y ver su obrar, no distinguieron en él, no reconocieron en él el Mesías. Y sí, mis hermanos, después de lo que hemos visto, vemos cómo cada señal, cada texto acerca de quién sería ese Mesías se cumple perfectamente en el Señor Jesucristo. Es difícil entender. Ahora, lo decimos de este lado de la historia. Resulta pues difícil entender cómo ellos no vieron en Jesús todo lo que se decía acerca del Mesías por los profetas, acerca de su nacimiento, cómo sería su nacimiento, dónde sería su nacimiento y cada cosa que había de suceder, inclusive el que estos reyes vendrían de ciertos lugares a visitarle, a traerles presentes. A pesar, mis hermanos, de estas concepciones falsas, mis hermanos, había también un pequeño resto de personas que tenían una idea exacta del Mesías. No todos tenían esa concepción errada acerca de ello. El Mesías, sacerdote y víctima al mismo tiempo, sacrificaría su vida para liberarnos del pecado y para restaurar la amistad entre Dios y los hombres. Ese, mis hermanos, esa era la misión de ese Mesías. Y en este grupo de personas que sí entendían o de cierto modo reconocían el Mesías o básicamente su tarea, vemos en María y a su prima Isabel, que eso se nos narra en Lucas 1, 41 y 46, el viejo Simeón, en Lucas capítulo 2, versículos 30 32, la profetisa Ana, y sobre todo Juan el Bautista, y los esenios, secta de los recientes descubiertos en el Mar Muerto, y otra serie de hallazgos que se han encontrado con relación a este asunto. Mis hermanos, había un grupo, un remanente, que sí distinguía en Jesucristo todas aquellas señales que habrían de ser cumplidas en el Mesías. Bueno, mis hermanos, se me acabó el tiempo, y espero que haya sido de provecho cada uno de estos textos que hemos citado para entender un contexto con relación a este asunto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo en Él se cumple cada una de estas profecías, y esto de cierto modo nos asegura, mis hermanos, que Jesucristo es el Mesías esperado, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor, aquel que Dios había prometido desde antes por los profetas, para que fuese nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera, porque tus misericordias son para siempre. Te damos gracias, oh Dios, por nuestro Señor Jesucristo, quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo en amor a nosotros, por amor a nosotros, para otorgarnos, oh Dios, recompensas de vida eterna y restaurar nuestra comunión con Dios. Te rogamos que estas palabras que han sido acá citadas se queden en nuestros corazones para reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Te pedimos que cada de estas palabras iluminen nuestro entendimiento y nuestro corazón,
y que podamos apreciarlas como lo que son, como palabras de vida eterna. Todo esto te lo rogamos en Cristo nuestro Señor y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, ¿algún aporte o pregunta? Mi hermano Manuel. Buenos días, Adiles, me los bendiga grandemente. Bueno, más que pregunta, es un aporte. Me llama mucho la atención ahorita a usted cuando enfatizaba de que tantas profecías, tanta información que había sobre la venida del Mesías y aún en ese momento el pueblo, la nación de Israel, muchísimos temas. Yo creo que todavía hay gente que lo está esperando el nacimiento de él. La diferencia entre esas personas y las que estamos hoy en día no es mucha. Y usted, si estamos de este lado de la historia, pues claro, es que así el ser humano, hasta no ver, no creer, pero aún viendo las profecías, todas esas profecías de los profetas que informaron, el punto, lo de los reyes, o sea, todo estaba dicho para que uno solamente esperara y cuando llegara el día, pues decía, este es el Mesías. Pero aún así nosotros los seres humanos, pues no creemos aún lo que se nos está diciendo por parte del Señor. Incluso la venida de Cristo nuevamente. La venida de Cristo. Habrá muchos seres humanos, muchos hermanos incluso, que nos está manifestando la Biblia, cómo será la venida. No nos dice el tiempo, ni año, ni hora, pero sí nos está diciendo, incluso nos exhorta a decir, bueno, si alguien te dice que allá está el Cristo, no le creas. No lo creo. Pero aún así nosotros, ese es el ser humano que hasta no ver, incluso no cree, incluso en los apóstoles, cuando en la resurrección había uno de los apóstoles que decía, no, yo no creo, y muéstrame las heridas. Entonces, eso, la diferencia es muy poca la de aquellos hombres a los de estos. Hacen 2023 años, ahora el 24 van a ser, ¿cierto? Ahora el 24 pues es lo que es la tradición y creemos que hace 2023 años vino, pero ahí todavía gente de la nación como tal, del país, de esa nación, que todavía lo está esperando. Amén. Y mis hermanos, el punto focal de ese asunto es un hecho bastante conocido por nosotros. Es el hecho de cuán duro es el corazón del hombre. Cuán duro es el corazón del hombre a pesar de estar viendo tantas cosas de parte de Dios. Él simplemente se niega a aceptar a Dios y dirigirse a Él. Y vemos, mis hermanos, una vez más también confirmamos lo que dice la Biblia, es que la fe es un don de Dios. Miremos por lo menos en los textos que estuvimos estudiando en clases pasadas, vemos cómo el pueblo de Israel vio grandes cosas de Dios. Vio grandes cosas de Dios. Aún así, fueron desobedientes en muchos aspectos. Entonces, mis hermanos, no es la experiencia la que nos va a hacer creer en Dios. Nosotros podemos ver grandes milagros, señales y todo lo que queramos. Pero, mis hermanos, la fe es un don de Dios. Eso es importante. Porque así de duro es el corazón del hombre. Así de duro es el corazón del hombre que es necesaria la intervención de Dios para que el hombre pueda acercarse. Usted dijo acerca de la dureza de nuestros corazones y me llamó la atención que cuando dijo eso, recordé que Herodes le dijo a los sabios que fueran, buscaran al niño y que regresaran a avisarle. Pero estos iban, como no tenían ese velo, ellos fueron a adorar, pero Herodes quería era matarlo. Él no iba a ir a adorar. Ahí se ve la dureza de nuestros corazones. La maldad ahí, sabiendo que sí te cumplía la señal del Mesías, pero estaba dispuesto a matarlo. Así es que ciertamente muchos distinguían en Jesucristo ciertos detalles de esas profecías, pero no la aceptaban por el hecho de que en sus mentes había otra idea de lo que sería el Mesías.
No, de encenderlo. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es en la profecía de David cuando dice, mi Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra mientras pongo a todos tus enemigos bajo tus pies. ¿Él se refiere a los enemigos de David o Jesucristo, los que lo mataron o no sé? ¿Qué me dice? Gracias. Esa es una profecía también mesiánica, refiriéndose también a nuestro Señor Jesucristo, que obviamente ese también tendrá su cumplimiento. ¿Sí? Sí, buenos días. Es impresionante, ¿no? Cómo el mundo, o sí, se puede englobar también el mundo, ame su nacimiento, ¿no? Pero odie su evangelio. Pero con respecto a lo que tú citaste en Miqueas 5:2, creo que la parte D es bastante importante, inclusive en teología sistemática, y nosotros debemos también analizar textos a la luz de otros textos. Fíjate que dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Este texto también, ¿cómo se dice? Es una clara revelación o ¿cómo diría? Una fuerte confirmación de la preexistencia del Señor. O sea, ahí podemos ver que la eternidad en Jesús era obvia, que Él simplemente o perfectamente era hombre y perfectamente era Dios. Él en teología también se utilizan términos como que dejó su gloria, pero no dejó su divinidad. En ningún tiempo Él dejó de ser Dios y en ningún tiempo dejó de ser hombre. Por eso hay textos en la Biblia que cuando los estudiamos o cuando vamos sí se puede decir, a armar un sermón, también nosotros vemos la importancia del texto y que son textos que, wow, gracias a Dios y su revelación que nos hace entender un poco, pues, porque tampoco tenemos un entendimiento cierto limitado, un poco de su eternidad, porque todavía yo creo que no existe el primer libro de teología, ¿no? Donde te expliquen la eternidad de Dios, todo su amor, por qué murió aún por nosotros, pero ciertamente nos ha revelado en su palabra y allí podemos estar seguros de todas sus promesas y realmente cómo es Él y cómo se revela por medio de la Escritura. Gracias. Gracias, mi hermano Jonathan. Pastor, ¿algún aporte adicional? Buenos días, amada iglesia. Bueno, basándonos en todas las preguntas que han hecho y en toda la exposición que hizo el hermano Kelvin, debemos tener claro que en todo el Antiguo Testamento se hace una revelación que el pueblo de Israel muy poco fue el que entendió, una revelación con respecto al nacimiento de Dios, hombre, de la encarnación de Dios. Y esa encarnación pues no fue entendida de la manera correcta por los primeros o los testigos presenciales, precisamente porque tenían el velo del cual hablaba el hermano Kelvin, que no les permitía ver más allá, no les permitió entender realmente toda la revelación. Recordemos que después de que Adán y Eva pecan, el Señor automáticamente hace una promesa de cómo iba a ser restaurado el hombre. Es la promesa que encontramos en Génesis 3:15 y que se va desarrollando y se va revelando a través de todo el Antiguo Testamento. La pregunta que hizo la hermana Norma con respecto a David hace parte de esa revelación progresiva que se ve en el Antiguo Testamento y muestra
claramente cómo Dios le da una profecía a David de doble cumplimiento. Una profecía que no se da totalmente con David, aun cuando vemos el desarrollo del reinado de David. En ese momento, cuando el Señor le dice A mi Señor. a mi Señor, está mostrando claramente a Cristo, que es el Señor. No está hablando directamente de David, aun cuando él está hablando a David. No está hablando directamente de él, está mostrando a Cristo. ¿Qué ocurre? Que el pueblo esperaba un rey como David, un rey que llegara con poder, que llegara con la superespada a defender al pueblo de Israel, que estaba siendo esclavizado, que estaba siendo maltratado y que había sido incluso atacado. Ellos esperaban a alguien que los salvara, no espiritualmente, sino humanamente. Eso es lo importante de entender el nacimiento de Cristo como tal. Sí, el Señor, nuestro Dios, se hizo hombre con el propósito de rescatarnos, no tanto de la pobreza, no tanto del maltrato físico, no. No fue para quitarme la enfermedad, no. Fue para restaurar esa unión que debe haber entre Dios y el hombre. Para restaurar esa relación que se perdió después de la caída. Recordemos, la muerte espiritual de la cual hablaba el hermano Kelvin se dio en el momento en que Adán y Eva pecan. Hace referencia a la separación entre Dios y el hombre. Eso es lo que se conoce como muerte espiritual. Porque muerte es separación. Cuando muere uno humanamente, hay una separación entre el cuerpo y el alma. Cuando se muere espiritualmente, hay una separación entre el hombre y Dios. Y esa separación, la única manera de restaurarla era con el nacimiento, con la humanidad de Cristo, para que pudiese Dios mismo pagar una deuda que nosotros no podemos pagar. Entonces, por eso la importancia de conocer y entender por qué se da ese nacimiento y por qué se cumple todas las profecías que se dan en el Antiguo Testamento. Porque el Señor muestra en toda la Biblia con total claridad la importancia de que naciera nuestro Señor. Y de esa forma debemos mirarlo nosotros. Sabemos que no hay manera de demostrar que nació o no nació en diciembre, que nació o no nació el 24, pero eso es algo que no debe quitar nuestra mirada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que no debe quitar nuestra mirada y nuestro amor por Cristo. No rechazar una fecha solamente por rechazar, sino entender que haya nacido o no haya nacido en diciembre, debemos recordar que nació. Y eso es lo importante. Ese era el aporte que quería hacer. Bendiciones.